Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo designó el Señor a otros 72 discípulos y los mandó por delante de dos en dos a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo: la cosecha es mucha y los trabajadores poco. Rueguen por tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino, los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando encuentren en una casa, digan: que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y lo reciban, coman lo que les den. Curen a los enfermos que haya y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en una ciudad y no lo reciben, salgan por las calles y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos en señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les digo que en el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que esta ciudad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Había una promesa para el pueblo de Israel. Y la promesa era que iba a venir el Mesías. El Mesías, aquel que venía a liberar al pueblo del pecado, de la opresión. Y aquí pues sabemos que Dios envió a su Hijo único, a Jesús. El Verbo de Dios se hizo carne, habitó entre nosotros. Jesús viene. Jesús tiene que ir descubriendo también su misión como ser humano, la parte humana de Jesús. Sabemos que es naturaleza divina y de naturaleza humana. La parte humana no es que Jesús ya supiera la misión inmediatamente, tiene que ir descubriendo. Y es por eso cuando Jesús parte al desierto para estar en oración, para descubrir cuál es la misión que se le ha encomendado. En la oración, en la contemplación, es donde Él descubre ese llamado de ir y anunciar la buena nueva. Pero hay tentaciones que encuentra en el camino. El demonio, vemos cómo lo tienta de diferentes maneras, con poder, con seguridades, haciéndole ver pues los talentos que Él tiene, que Él es poderoso, que Él es divino. Pero Jesús se da cuenta cómo el demonio interviene para la misión que Dios tiene para el ser humano, que no es una misión para hacerla nada más mágicamente, sino que Dios quiere que descubramos pues que estamos llamados
a ser hijos e hijas de Dios, a construir este reino del amor, de la armonía, pero creando esa conciencia, dándonos cuenta. Y desde allí Jesús, desde que Él vence esas tentaciones, descubre su misión, se dedicó completamente a llevar la buena nueva, la buena noticia del reino de Dios. Y la buena noticia, ¿cuál es? Que la salvación no es nada más para un pueblo, no es para el pueblo de Israel, que allí comenzó una historia de salvación, pero esta misión es para el mundo entero. El regalo del reino de Dios es para todas las naciones. Y allí Jesús comenzó eligiendo algunos pocos, algunos que quizás trabajaban en el campo, otros pescadores. Ya sabemos la historia de algunos de los discípulos. Los llama para ser parte de este proyecto del reino de Dios, de ir a anunciar la buena noticia, que somos hijos e hijas de Dios. En este trabajo de la misión de Jesús para la humanidad, hoy escuchamos la palabra de Dios en Lucas, que escogió a 72 personas y les dice: vamos a los pueblos a llevar ese mensaje. Fíjense cómo va creciendo ya la misión de Jesús, que no es fácil, pero ya les pone unos requisitos. Dice: no te preocupes, vayan de 2 en 2, vayan como comunidad, no vayan solos, pues vayan, pero les da unas indicaciones específicas que les dice: mira, primero no te preocupes si llevas tu mochila, tus cosas, no lleves ni doble túnica, ni doble sandalias, ni dinero. Tú preocúpate por llevar ese mensaje de salvación y Dios se encargará del resto. Pero hay una realidad que presenta Jesús. Dice: la cosecha es mucha, los trabajadores son pocos. Vamos pues. Y aquí los envía: vámonos en camino a anunciar, a proclamar la buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? La primera es: lleva la paz que necesita el mundo. Porque si vemos en el mundo entero, pues lo que te quita la felicidad, lo que te quita la alegría de vivir, pues es el pecado, el mal. Y necesitamos recuperar esa paz que viene de Dios. Recuérdense que Jesús, desde que Él resucita, el primer saludo que hace a los discípulos, el primer encuentro que tiene después de ser resucitado, ¿cuál es ese saludo? La paz esté con ustedes. Porque necesitamos la paz interna en nuestro corazón para descubrir ese proyecto del amor de Dios, que Dios quiere que vivamos tranquilos. Tranquilo no significa no hacer nada, no estar preocupado de nada, es tener una paz interna, una serenidad en nuestra vida. Hoy comenzamos este mes misionero con este envío. Vayan, anuncien la buena noticia. ¿Qué nos quiere recordar? Que todos los bautizados estamos llamados a compartir el mensaje de salvación. Ese mensaje que Jesús le dijo a los discípulos antes de partir al cielo. Les dice: vayan a todo el mundo y prediquen la buena nueva. No malas noticias, la buena nueva. ¿Cuál es la buena nueva? Que Dios te ama, que Dios quiere que todos lleguen al conocimiento de la verdad, que Dios quiere que ninguno se pierda, que Dios quiere que descubran el amor de Dios, la grandeza de Dios, que descubramos la armonía de perdonar, la experiencia de la misericordia de Dios, el perdón de Dios. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Pues es proclamar ese reino de justicia, fraternidad, comunión, paz. Es Jesús que le dice a los discípulos: vayan y expulsen los demonios. ¿Qué demonios? El demonio de la envidia, el demonio de la soberbia, el demonio del racismo, de la división. Ve y expulsen esos demonios que existen en el mundo, que quitan pues la armonía de vivir como hermanos y hermanas, de descubrir el rostro de Dios en medio de la humanidad. Es Jesús que le dice a los discípulos: vayan, también sanen esos corazones
contritos, esos corazones que se sienten tristes, agobiados. Es el Señor que envía al misionero pues a llevar buenas noticias, que Dios nos ama, que hay esperanza, que a pesar que en el mundo hay hoy en día una pandemia que nos ha causado mucho miedo, temor, el misionero está llamado a llevar esperanza en estas situaciones, no a llevar miedo ni llevar terror. Es un momento para reconstruirnos, es un momento para reinventarnos, es un momento para renovarnos en el espíritu, en la fe, en la concordia, porque a veces en estos momentos de dificultad puede salir lo peor de nosotros, como vimos cuando dijeron de esta pandemia, que la gente corría a las tiendas y no les importaba el otro, simplemente pensaban en ellos, nada más en yo, mi comida, mi agua, mis cosas, mis mascarillas, y no pensaban que quizás el otro también necesita. Porque si pensamos en el otro, uno se serena y uno piensa y dice, las cosas podemos hacerlas bien si tenemos la mentalidad de Dios. Y esto es lo que el misionero está llamado a hacer. Estamos llamados a reconstruir un mundo nuevo, un mundo donde haya armonía, amor, el mensaje del Evangelio. Hoy se nos recuerda a la iglesia, tu nombre es misión, tu nombre es ir a llevar la buena noticia. Es por eso que la iglesia no se puede quedar como el agua estancada, porque si se queda en su burbuja, si las comunidades cristianas nos quedamos nada más encerradas en nosotros mismos, nos pasa como el agua estancada, que después de un tiempo se pudre o causa mal, o es un agua que ya no es buena para consumirse. El agua de la misión de la iglesia tiene que ser como el agua del río. Aunque vaya una veredita, se va renovando, pero va llegando a los muchos rincones del mundo, pero siempre renovándose, purificándose. La iglesia tiene que ser esa agua viva, esa agua que da alegría, que da esperanza, que da gozo. Hoy es recordarnos que la iglesia, su nombre es misión, misión de llevar la buena noticia al mundo entero. Y desde ese día, Jesús, el día de Pentecostés, cuando le dio el Espíritu Santo a los discípulos, les quitó el miedo de ir y anunciar. Desde ese día de Pentecostés nació la iglesia misionera de ir y evangelizar a todos los pueblos. Y allí tenemos el testimonio de la historia de la iglesia, que desde el inicio fue perseguida. Pero ya la diferencia ¿cuál fue? Que los discípulos ya no se escondían. Los discípulos iban y proclamaban su reino, del reino de Dios, el reino del amor, de la misericordia, del perdón, de la justicia. La iglesia ha sido perseguida, ha proclamado la buena noticia, sí, en tiempos de progreso, de paz, pero muchas veces en tiempos de persecución, en tiempos difíciles. Y tenemos el testimonio de todos los mártires cristianos que han dado su vida por llevar la palabra de Dios. Hoy en este mes misionero nos recuerda pues que hay santos y santas que siguen llevando esa palabra de Dios sin tener miedo de anunciar el amor de Dios a todo el mundo, aunque todavía falta mucho, como dice el Evangelio el día de hoy. Después de 2000 años que Jesús vino, la mies es mucha, la cosecha es mucha y faltan trabajadores, faltan muchos trabajadores para seguir anunciando esa palabra de vida, de esperanza. Que este mes misionero nos llene de conciencia a todos nosotros los bautizados de compartir nuestra fe con todas las personas. Si tú puedes salir, joven, o tú, señora, señor, que ya te retiraste y dices, ahora ya tengo el tiempo, pues ánimo, no tengas miedo de lanzarte y compartir la palabra de Dios. Si tú dices, estoy enferma, no puedo salir, estoy en casa, no es impedimento para que tú seas misionera, para que tú seas enviada a llevar buenas noticias. ¿Cómo?
pues como Santa Teresita del Niño Jesús, que ella en la contemplación, en su oración, la dedicó, la ofreció por todos esos misioneros que ella conocía o que ella sabía que estaban pasando dificultad, por aquellas personas que se encontraban solo llevando el Evangelio. Ella ofreció todo su sacrificio y oración y dio fruto en muchos países de llevar esa semillita del reino de Dios que hoy florece, pues la presencia del reino de Dios en muchos lugares del mundo entero. Que este día, por intercesión de esta Santa Teresita, patrona de las misiones, que no hizo cosas extraordinarias de viajar, de luchar, de conseguir dinero, pero sí hizo una cosa sencilla: orar, ofrecer su vida a Dios para que su reino se expanda en todo el mundo, y ofreció su vida completamente y su dolor y su oración. Pues también nosotros, que hoy en este día que comenzamos el mes de octubre, también renovemos nuestro compromiso bautismal de amar a Dios, seguir a Dios y proclamar su reino.